Amén. Gloria a Dios. Amén, aleluya. Buenas tardes. Gracias, Dios me los bendiga. Jesús. Bienvenidos en este día a la casa del Señor. Amén. Vamos a Bendito Jesús. continuar con el estudio. Estamos tratando de poner bases acerca de lo que es el hombre, y la vez pasada contestábamos muy bien, o sea, de lo que es el hombre, la creación más compleja de parte de Dios. Amén. Amén. Y en las escrituras veíamos cómo es que Dios dice que significa la palabra hombre, que la palabra hombre significa rosáceo, ¿sí? Quien muestra cara, sangre en la cara, Amén. ¿sí? En el rostro. Por eso la escritura más adelante nos habla y nos enseña que Dios puso un soplo en el hombre, pero le puso, no lo dice, pero en el soplo, si era barro, imagínese que en el soplo es aire, pero a la vez va llenando de sangre. Amén. Dos cosas en una a la vez. Amén. Porque, o sea, Dios lo formó y dice que era barro. Amén. Amén. Entonces, a la hora de formarlo, Él al haber soplado, ¿cuándo puso el alma? ¿Cuándo puso la sangre? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Sí, o sea, me gustaría haber estado en ese lugar y haber visto, Dios, ¿a qué hora le pusiste? Porque nomás habla del soplo, pero ¿y a qué horas la sangre? Amén. Amén. Sí habla de las dos cosas la palabra de Dios. La palabra de Dios habla que puso aliento y fue un alma viviente. Entonces, el aliento es el espíritu y el alma viviente es la sangre. Ambas cosas están juntas. Aleluya. Y la palabra de Dios lo menciona claramente en Génesis. Dice, y sopló el Señor aliento de vida y fue alma viviente. En el aliento estuvo junto con el alma. Son las dos cosas que se pegan. Son, yo creo que muy difíciles de interpretar a la hora que uno lee, pero cuando se va uno un poquito al hebreo, ambas cosas son cosas diferentes. El aliento y cuando menciona el alma, está hablando exactamente del propósito de Dios, porque cuando dice la palabra de Dios que hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, está hablando la pluralidad de Dios. Entonces ahí está hablando directamente con el Hijo, porque el Hijo es el que pone el alma en los seres humanos. Amén. Y el Padre es el que pone el espíritu. Entonces está un poco difícil de interpretar, pero sí está muy claro cuando estudiamos un poquito en el hebreo. Perdón, hermano Meni, por la interrupción. No, Amén. no es interrupción, es parte del comentario en las cosas difíciles que a veces no meditamos. Amén. ¿Sí? ¿Cómo es que Dios hizo las cosas? Amén. 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 ¿Tiene algún comentario en cuanto a esto que acabamos de hablar, hermana Soledad? Amén. No leímos la palabra, ¿verdad? Pero habla allí en la palabra del Señor, en Génesis, donde dice si empezamos a leer en el Génesis capítulo 1, habla donde Dios ideó hacer todas las cosas. Aleluya. Aleluya. Y luego en el 2, en cómo el Señor las trajo a lo visible. Amén. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando habla la palabra de Dios y nos dice claramente, ¿verdad? Aleluya. Y dice, y Jehová plantó un huerto en Edén. Amén. Dice, al oriente la puso allí, estaba el hombre que había formado. Amén. O sea, los planes y el propósito de Dios, como una madre, aleluya, Amén. preparando habitación, Aleluya. Amén. aleluya, para lo que va a dar uno a luz. Amén. Y como el Señor hizo una casa, aleluya, en un jardín para el hombre, y como el Señor, aunque haya hecho al hombre fuera del Edén, y luego cuando lo formó del polvo del barro, lo plantó o lo puso dentro del Edén. Amén. Aleluya.
porque es parte, aleluya, de los planes, de los propósitos de Dios. Todo lo hecho a su imagen y semejanza, ponerlo en el Edén. Amén. Gloria a Dios. Dios es poderoso. Entonces allí yo me maravillo todo lo que el Señor hizo. Amén. Entonces, como en el soplo de vida, aleluya, hizo al hombre un alma viviente. O sea, para poder ser un alma viviente tenía que tener sangre. Amén. Aleluya. Entonces, hay algo que dice, y la palabra de Dios lo rectifica, en cuestión de la vida. Cuando nosotros dejamos de respirar, que viene siendo que el corazón deja de latir, pues ya no hay vida. Y sabemos que el corazón es el motor de la sangre que circula en todo nuestro cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. Amén. Y eso es lo que yo me estoy maravillando. Y no sé si el hermano quiera leer, ¿verdad? Donde dice en el capítulo 2, aleluya. Entonces allí nos habla cuando el hombre, capítulo 2, cuando dice, aleluya, estos son los orígenes, 2:4. Dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos. Y luego vemos allí, ¿verdad?, que puso toda planta, todo lo que tenía que ser, y que allí inclusive no había lluvia. Aleluya. Sino que de ahí había un vapor que de la tierra subía. Amén. El hombre no tenía todavía que regar la tierra. Amén. Y aún Dios en su misericordia siempre le ha ayudado al Señor. El Señor es el que ha venido a regar la tierra. Aleluya. 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 Y ahora lo está haciendo de los cielos hacia arriba y empezó de abajo hacia arriba. Amén. Gloria a Dios. Ahí es importante notar el versículo 5, Amén. hermanita. Sí. Dice, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra. Amén. Sí, amén. Y toda hierba del campo antes que naciese. Amén. Amén. Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra. Amén. 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 Y eso es lo que usted está hablando, de que ya Dios había hecho todo antes de que lo llevara a la realidad. Amén. Amén. Amén, aleluya. Amén. En un ámbito espiritual. Amén. Amén. Es impresionante. Tenemos dos cosas aquí. La palabra hombre significa ser rojizo. Amén. Y la palabra formó Dios al hombre en la otra parte donde dice, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, tiene otra palabra, Amén. ¿sí? Y también significa tierra roja. Aleluya. Amén. ¿Sí? Amén. Adán, Amén. ¿sí? Amén. Entonces, las dos tienen que ver con lo rojo, pero uno tiene que ver con la parte de la sangre y el otro en el color rojo natural de la tierra. Amén. Inclusive ahí mismo donde estábamos leyendo, que me quedé en el 5, y en el 6, que estaba hablando de que la faz de la tierra, o sea, de que estaba siendo regada. En el 7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esa es la cita de la cual está hablando nuestro hermano Manuel, y lo dejo allí para si quiere ser. Amén. Entonces, vemos lo complicado del trabajo de Dios con lo del hombre. Amén. ¿Ok? Pero ahora vamos a ver, lo hablábamos la vez pasada, pero ¿cómo es que la Biblia habla que el hombre está hecho? Un poco más separado. Amén. Y eso lo vamos a ir a ver en
Primera de Tesalonicenses 5:23, por favor. Vamos a leer esa escritura. ¿5:23? Sí. Amén. Adelante, hermano, cuando lo tenga. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y aquí está lo complicado. Dice, es todo vuestro ser. Y todo vuestro ser es nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Amén. 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 Entonces, aquí de pura entrada se cumple lo que dijo Dios en Génesis 1, 26 y 27. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Amén. Amén. Si Dios es espíritu, amén, pues lo que Dios hace todo es primero lo espiritual. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, pero muchas veces no oímos esta parte de que Dios tiene espíritu para aquellos que desconocen. ¿Algún versículo que se acuerde que hable del espíritu de Dios? Pues bueno, no los vamos a sacar mucho bueno, pues no los vamos a sacar mucho de donde dice la palabra del Señor. Y vamos a empezar con Génesis 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y lo dice el 2. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las Amén. aguas. Amén. Entonces, como vemos un principio, ¿verdad? Que Dios es Espíritu Amén. Amén. y habla del Espíritu de Dios. Amén. Aquí quiero hacer una pausa. Espero que no se me confunda la gente con esto, porque este es otro tema bastante amplio. Si Dios es el Dios, es un espíritu y es un espíritu creador, y Dios nos habla del bien y del mal, o sea que hay espíritus buenos y hay espíritus malos. Amén. Pero hay espíritus de demonios, espíritus de ángeles, de querubines, de serafines y tanto de seres humanos. Está ahí. Cuando menos en los animales y plantas no habla de espíritu, pero sí en lo que son ángeles, querubines, serafines, arcángeles, seres vivientes, nos habla del espíritu de ellos. Amén. Y nos habla de los seres humanos. Por eso es que a veces es importante traer las divisiones y mencionarlas, porque va a haber gente, bueno, ¿y qué es el espíritu de esto, el espíritu de aquello? Pero no es nuestro tema, nomás para dar de que es importante mencionar el espíritu del hombre. Amén. Que el espíritu del hombre es creado por Dios, en Dios, y puesto en un cuerpo de carne. Amén. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? También ahí en Génesis dicen que el Señor siempre hace planes y propósitos de hacernos a su imagen y semejanza. Ese era el plan y el propósito del Señor. A la criatura humana nos dio un privilegio de ser hechos a su imagen y semejanza. El Señor, vemos como Jesús, el Cristo, vino a la tierra y nos indica muy bien, estuvimos hablando la semana pasada, de cómo habla el Señor y nos comprueba de que somos trinos, que tenemos cuerpo, alma y espíritu. Amén. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, aleluya, que iba a ser entregado ya estaba para como quien dice la obra o el plan y el propósito de Dios de su Cordero crucificado. Jesús hombre, como hombre entregó su espíritu al Padre. Amén. Y luego vemos que el cuerpo de Jesús
fue a la tumba. ¿Estamos? El alma de Jesús fue a la... No, Y- si el cuerpo fue sí. a la tumba. Y luego enseguida el alma de Jesús, ¿a dónde fue? Al infierno. Al infierno, al Hades. Amén. Entonces vemos allí cómo el Señor nos muestra otra vez cómo el hombre es trino, hechos a imagen y semejanza de Dios. Amén. Amén. Bendito Dios. Gloria a Dios. Yo sé que sería otro tema, algo que voy a... El trabajo de Dios, de lo que Dios está haciendo con el ser humano, es reparar tanto su cuerpo, su alma y su espíritu. Dejarlo tal cual fue hecho, como fue hecho en el principio. Amén. Restaurarlo a como Dios es o fue el pensamiento de Dios que tuvo en su momento, según esa escritura, antes de ser formado, cuando Dios lo comentó en Génesis 1, 26 y 27, de hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero ahora está, antes fue de lo invisible del pensamiento a la realidad. Amén. Ahora está de una realidad caída a lo espiritual. Amén. Que viene siendo del pensamiento de Dios y lo después de traerlo a lo natural. Qué hermoso, ¿verdad? Esto que me acaba de decir el hermano, inclusive la misma palabra del Señor, dice que el cuerpo, el alma y el espíritu, los tres le pertenecen a Dios. Ya ve que muchos decimos, yo cuando acepto a Jesucristo lo recibo en mi corazón y Dios sabe lo que hay en mi corazón, y luego no queremos caminar espiritualmente. O mi cuerpo es mi cuerpo, no se meta. O mi cuerpo es mi cuerpo y Dios mira el corazón y no mira lo exterior y no mira... El Señor mira las tres cosas, Bueno, porque las tres cosas le pertenecen. aquí voy a entrar en ese tema, esposa, porque dijiste que los tres le pertenecen a Dios. No, el alma se perdió. Entonces, al haberse perdido el alma, entonces él vino y pagó el precio por esa alma. Pero quiere decir que el alma tiene su propia decisión. El alma decide hacia qué lado se va. Entonces, aunque Él los hizo, aunque Él nos creó, dio al alma ese libre albedrío de escoger. La palabra de Dios menciona que nuestro cuerpo sí le pertenece a Dios. También la palabra de Dios menciona que somos templo del Espíritu Santo. Entonces, lo que vino a recuperar Jesús fue el alma que se perdió. Por eso dice la palabra de Dios que el alma que se perdiere o el alma que pecare, esa morirá. Entonces, esa es la parte nada más para corregir eso. Amén. Que muchas Gracias. veces estamos hablando y no Amén. alcanzamos a conseguir Amén. exacto lo que alcanzamos a decir. Amén. Nomás una aclaración en apoyo a lo que la hermana decía, y dividiendo las dos partes. Sí, Sí, la hermana lo ponía allá como cristiano, ok. ¿sí? Como una persona cristiana. Excelente. La Biblia nos habla del pecado de Adán y Eva, pero todo aquel que está sin Cristo o sin Dios está fuera, no le pertenece a Dios como hijo. Amén. Amén. Aquel que no acepta a Cristo por la salvación de su alma, no le es contado como que su alma es pertenencia Amén. a Dios. Amén. Sigue, mientras no acepte uno a Cristo, mi alma pertenece al diablo. Amén. Amén. Cuando ya lo acepta, mi alma pertenece a Cristo. Y ese es en el punto por el cual la hermana hablaba, pero es cierto. Tenemos almas caídas, Sí. o pecadoras que Amén. pecaron, y esa es la consecuencia, pero tenemos que regresar, como decíamos, al estado principal, como Dios nos hizo, Amén. a un estado de comunión con Él. Amén. Y de gobierno que Él nos dio, según Génesis. Amén. 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 Aleluya. Entonces, es un estudio, pero en forma de plática y preguntas. Amén. Tratando de, en algunas áreas, tratar de poner ciertas divisiones a la vez, sin ampliarlo demasiado, ¿sí?
se vale el comentario y nos va permitiendo, por ejemplo, el hermano vio algo que a nosotros se nos pasaba, ¿sí? Dice, ok, tenemos que el alma estaban caídas, entonces hay que traerlo a la mesa y continuamos con esta parte. Entonces, en primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice primero acerca del Espíritu, y es de lo que estábamos hablando. La hermana comentaba de Génesis 1:2, amén, pero tenemos varias otras escrituras para ver del Espíritu de Dios. Sí, o sea, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, y cuando lo venimos y lo vemos y lo hablamos, lo que es todo el libro de Hechos, habla muchísimo de lo que el Espíritu de Dios hace sobre los hombres. Amén. ¿Sí? ¿A qué voy con esto? Quiero mostrar que Dios tiene ese espíritu, pero tiene un espíritu especial. Mucho más, aún nos habla Isaías de que en Dios hay 7 espíritus. Aleluya. En Apocalipsis lo vuelve a ratificar. Amén. Los 7 espíritus de Dios. Amén. Amén. Y esto, aleluya. Y bueno, bendito sea el Señor. Y esto viene en Isaías 11, 1, 11, bueno, 1 o 2 para que lo tengan. O sea, no es algo que nada más lo estamos hablando por hablar. En Isaías 11, versículo 2. Yo lo leo. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Y ahí se refiere a Jesucristo. Amén. Amén. ¿Escucharon, hijos? Se refiere a Jesucristo. Aquí está hablando. ¿Quién es el que iba a salir de la vara de Isaí? Aleluya. Aleluya. La descendencia, ¿verdad? Que viene siendo Cristo. Amén. Vamos a ir a la cita de Apocalipsis. Amén. Donde nos habla de los 7 los 7 espíritus de Dios. Amén. ¿Apocalipsis qué? Para que la gente que lo está Permítame nomás viendo. tantito. Aleluya. Yo se lo busco. Por lo pronto continúe, no se preocupe. Amén. Entonces, es importante ver que ahorita nos vamos a meter en la comparación cómo Dios usa su espíritu y que puso espíritu en el hombre. Amén. Amén. Para que nos demos cuenta que somos a la misma imagen. Vamos a ir comparando, ok, espíritu de Dios, espíritu en el hombre. Amén. Amén. Continúa. Gloria a Dios. La palabra de Dios nos dice en Éxodo 31, verso 3. Amén. En lo que llega el hermano al otro versículo. Es que es muchísimos versículos, pero ese se me pasó. 31. Apocalipsis 3:1 Sí. dice la palabra de Dios para espíritus de Dios. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Dice Apocalipsis 4:5: y del trono salían relámpagos y trueno y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas. Se está hablando del candelero de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. El 4:5 es más Fuerte. concorde con Isaías 11:2. Amén. Es de lo que está hablando. Bendito sea el Señor. Vuélvelo a leer más lento para Hay que... varias citas. Apocalipsis 4:5 dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, igual al candelero, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Apocalipsis 5:6 dice: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra.
Amén. Mismo Jesús. Esa era la... Amén. Amén. Sí. 5:6 es la... Ese versículo de Apocalipsis 5:6 nos habla, ¿sí?, de los 7 espíritus de Dios. Amén. Entonces, hay muchas cosas que desconocemos que son espíritu de Amén. Dios. Porque Isaías nos da un poco más de detalles, Amén. Amén. entendimiento, Amén. Amén. ¿sí? Amén. Amén. Hermana, ¿lo puede leer, por favor? Y usted darnos lo de Isaías. Aleluya, gloria a Dios. Sí. Permítame porque Sí. Yo no Mientras leo otro. Éxodo 31:3 Dice, y dice. reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Amén. Entonces va dando cuenta de los diferentes tipos de espíritu de Dios. Amén. ¿Sí? El último o el más grande es el de temor a Jehová, según lo que ahí se menciona. Amén. Amén. En cuanto a lo que está revelado. Amén. Inclusive aquí de temor a Jehová es como es reverencia al Señor. Amén. O sea, nosotros tenemos que tener una reverencia total al Señor, Amén. no a medias, es total. Siempre todo lo que tenemos que rendir al Señor debe ser al 100. Amén. Amén. No sé si quedaría esta palabra, ¿qué le parece? Humildad al Señor. Amén. Humildad. O sea, hay respeto, pero hay un respeto a veces altivo, pero ¿qué le parece? Una reverencia humilde Con al humildad. Señor. Amén. No con exaltación como muchos lo hacemos. Amén. Aún como creyentes muchos hacemos cosas fuera de orden. Cuando oramos, a veces le oramos como si fuera Él nuestro sirviente. Dame, préstame, envíame, ponme, etcétera. Y no, hermanos, siempre se trata, heme aquí, aquí estoy, Señor. ¿Qué quiere que haga? Siempre presentarnos como sus Sirvientes. sirvientes y para obedecer, no para que el Señor nos obedezca. Tenemos una mala enseñanza, por así decirlo. Dame, si dice el Señor, pídeme y yo te daré. Pero antes tenemos que reverenciarlo. Tenemos que imagínese si usted llega delante de un juez terrenal y, Señor, señor juez, yo quiero la licencia porque la necesito, tengo que trabajar. No, primero lo tenemos que escuchar y lo que Él diga. Eso es. Entonces, esa es una reverencia. Esa es una reverencia que tenemos que ser humildes delante del Señor. Amén. Desde antes de la fundación. 13:8. Amén. Aleluya. Mire, aquí la palabra de Dios nos dice que todo, Dios es espíritu. El Hijo de Dios es espíritu y está el Espíritu Santo. Pero dice que de una sangre Él creó todo. Amén. Amén. ¿De dónde sacó esa sangre? Aleluya. ¿Dónde fue en lo espiritual? Amén. Amén. Volviendo a la Puede. Sí, si me permite, yo creo que primero el padre tuvo que sacar sangre para parir un hijo. Después del hijo sacó la sangre para crear todo. ¿Tiene el versículo donde diga que el Padre sacó al Hijo? No, pero la palabra de Dios menciona que es tipo y figura de las cosas. Entonces al hijo haber ejecutado el plan maestro del padre, quiere decir, o sea, le hago la siguiente pregunta, o la siguiente pregunta se la haría a todo el mundo, a la persona que está intentando predicar esto. ¿De qué manera salió el hijo? ¿Cómo salió el hijo? ¿Cómo lo sacó? ¿Cómo se separó? ¿Cómo, o sea, si son
Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces ¿en qué momento sucedió esto? Entonces esta parte de Apocalipsis 13:8 habla del sacrificio que el hijo mismo se ofreció a hacer, pero antes de que el Hijo se ofreciera a hacer este sacrificio, ya el Padre había sacado al Hijo, ya lo había parido, y eso está literalmente en Proverbios 8, donde el Padre lo parió. Entonces habla de la sabiduría y dice que con él estaba haciéndolo todo. Quiere decir que ya ahí está ejerciendo el Hijo y el Padre haciéndolo todo. Entonces en Proverbios 8 habla de que fue engendrado desde antes de. Entonces si le leo Apocalipsis 13:8, entonces le doy parte de lo que el Hijo hizo, pero entonces tendría que ir a la parte de lo que el Padre hizo para con el Hijo. Amén. Amén. ¿Me expliqué? Inclusive habla, ¿verdad?, de donde dice que Cristo es el Hijo unigénito del Señor. No hay otro más que Él. Es el unigénito. Entonces, allí habla donde también dice que es el único Hijo. Los demás somos hijos a través de la sangre. ¿Y cuál sangre? ¿La sangre qué? Aleluya. Estás hablando de la creativa, pero Sí. necesitamos de la sangre de resurrección. Amén. Entonces, el Señor quiere decir que entonces Él tuvo un hijo. Sí. Aleluya. Y que Él tuvo ese hijo. Un texto para que se entienda y usted va Amén. a irlo explicando. Sí. Amén. Nos permite, Samuel, porque, para no confundir a las personas, en esta parte que el hermano Manny me está tratando de que yo explique o que le medio expliqué, entonces adelante, hermano Manny. Aquí estamos haciendo un paréntesis para hablar de dónde surge todo, Amén. y viene de una sangre espiritual. Sí. Amén. Tanto el cuerpo físico, la tierra y todo lo que vemos. Ujú. Amén. Amén. Por algo la tierra en ese entonces es mencionada como roja, Aleluya. Amén. ¿sí? De un color, cierto polvo rojo. Sí. Amén. La tierra en su creación o en su principio. Sí. Amén. Pero estamos yendo un poco más atrás, Sí. ¿sí? Sí que estamos hablando del hombre, pero para poder entender, o sea, que de una sangre Amén. estamos hablando del Espíritu de Dios y del Espíritu del hombre y de los demás espíritus, pero todos vienen de un solo linaje que sí Aleluya. viene siendo Dios. Amén. Amén. Entonces diríamos que está salido de orden el tema, pero no, por eso hay versículos que hablan de que el cordero que fue inmolado desde antes Ujú. de la creación Amén. del mundo. Amén. O de la fundación del mundo también. Son dos partes. Y que- Uno es al principio y otro es antes. Amén. Entonces, allí sí hay algo muy hermoso. Si Jesús hace 2000 años vino a morir, a ser crucificado por usted y por mí en la cruz del Calvario, y si el Señor está hablando antes de la creación del mundo, ¿no se ha puesto a pensar en esto? Ya el mundo ya estaba creado cuando Jesús vino. Amén. Entonces, ¿cómo eso? ¿Para qué lo sacrificaba antes de que el mundo fuera Amén. creado? Aleluya. Amén. No, aquí la parte interesante sería que fuéramos a las escrituras en Proverbios 8, donde Amén. yo creo que sí me escucho, mi amor. No necesito, no creo. Mi voz es muy fuerte, amor. En Proverbios 8, donde está hablando literalmente Jesucristo, mencionado como la palabra sabiduría. Él se está mencionando a sí mismo para darle honra y gloria al que creó todo el plan, al que formó el plan, al que hizo el plan, al que estableció el plan, al que le comunicó el plan, tanto como al Hijo como al Espíritu Santo. Por eso es interesante estudiar la palabra de Dios y meterse un poquito más a la parte
hebraica para entender un poquito más el propósito de Dios dentro de esto que está tratando el hermano Meni, de que entendamos todos. Adelante, hermano, lo escucho. Amén. Entonces tenemos 8:22 de Proverbios. Dice así: Jehová, está hablando la sabiduría, me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras, o sea, antes de que hiciera cualquier cosa. Amén. Amén. Dice, eternamente tuve el principado desde el principio. O sea, si Dios antes de la tierra. Ok, ahí hay otro paréntesis. Ok, entonces el Padre es Dios y Él es el príncipe. Aleluya, amén. Entonces Dios es el rey y tuvo un hijo, Amén. un príncipe. Y luego continúa en el versículo 24. Antes de los abismos fui engendrada. Amén. Amén. Antes de que fuesen las fuentes de las muchas aguas. Amén. Entonces aquí habla de un engendramiento. Amén. ¿Qué es un engendramiento, hermanas? Hermanos, Aleluya. ayúdenme. Significa parir. Quiere decir que aquí el Padre parió un hijo llamado la sabiduría. Y es la parte que tenemos que entender. O sea, tuvo que costarle dolor al Padre, tuvo que costarle una sangre para parir un hijo, para que después este mismo hijo ejecutara el plan maestro que ya estaba establecido para crear todas las cosas y para que empezara a existir todas las cosas que ya existían en el pensamiento del Padre. Por eso es importante ir desglosando, separando, para que se entienda que no es algo inventado, hermano. No es algo que se saca uno como un as de la manga debajo de que lo trae escondido. No, está en la Biblia, lo habla la Biblia, lo explica la Biblia, nomás que hay que estudiar un poquito más. Amén. Adelante. Lo que queremos decir de que lo habla la Biblia es de que si lo estudias con profundidad, con raíces, puedes ver claramente esta parte. Amén. Podemos ver claramente esta parte de que ahí está. No lo dice, pero así como, por ejemplo, se habla de los 12 nombres de Dios, Amén. se habla de los 7 espíritus de Dios. Amén. Y cada uno tiene un trabajo específico. Sí, amén. Existen los 12 nombres de Dios, cada Amén. uno tiene un trabajo específico. Amén. O una función específica. Existen tanto los del Padre como los del Hijo, los nombres, Amén. y cada uno tiene una función específica. Aleluya. En Isaías nos habla de ¿qué? Padre eterno, Amén. Dios fuerte, Amén. príncipe de paz, Admirable. admirable, Consejero. consejero. Amén. Entonces ahí ya le estoy dando nombres de Dios con un trabajo específico. Hay Amén. gente que eso no lo ve así y dice, es que son pronombres. No, es un trabajo que Dios hace. Pero si usted no lo puede ver, gloria a Dios, ¿sí? Esperemos en Dios que hasta que Dios le hable para que pueda usted entender lo espiritual y ver lo espiritual. Hermana, ¿iba a comentar algo? Sí, amén. Inclusive allí en Proverbios 8, bendito sea el Señor, en el versículo 12 dice, yo, está hablando Jesús, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. De lo que está hablando en qué? En Isaías 8, ¿qué? 12. 8:12. 8:12. 8:12 Proverbios. Amén. Amén. Gracias. Aquí es donde estamos hablando, inclusive en el libro de Isaías, donde habla del espíritu de consejo y de la sabiduría está hablando también. Amén. Dice, yo la sabiduría. ¿Quién está hablando? Espíritu Cristo. de sabiduría. Entonces Amén. está Amén. colaborando y apoyando de que Isaías 11:2. es un trabajo, Amén. que es un nombre de, así como hay más nombres del Hijo que no nos vamos a meter ahorita, amén, Amén. a mencionarlos o a buscarlos, pero es para ver lo complicado desde dónde viene todo, y que en lo espiritual existen ciertos cuerpos o ciertas funciones de parte de Dios y que las desconocemos, que son el Espíritu de Dios trabajando. Amén. Literalmente aquí en Proverbios 8, cuando el Padre pone
a trabajar el plan maestro que ellos mismos idearon, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces ya empieza a ejercer todo eso de lo que está planeado. Entonces sí podemos irnos a Apocalipsis 13:8, donde explica que el padre, después de haber parido un hijo, después de haberlo enseñado, después de haberlo adiestrado, después de haberle comentado, enseñado literalmente todo el plan que estaba establecido, entonces sí, el hijo se ofrece a sí mismo, igual que como se ofreció en Génesis con Abraham. Entonces es lo mismo, es el tipo y figura en lo terrenal, pero aquí estamos hablando de la eternidad pasada, o estamos hablando de los tiempos en que nada existía. Para que existiera algo, el plan maestro tuvo que ponerse en marcha y sacrificar a un hijo llamado Cristo, el Cordero. el Cordero. Entonces aquí no había una cruz, aquí había un altar muy parecido al que tenemos en la triple en el tabernáculo, que es el altar de la entrada. Entonces Apocalipsis 13:8 lo leemos si quieren, y vamos para ir desglosando y entendiendo, aleluya, entendiendo un poco más el plan maestro de Dios. Dice aquí el 13:8, está muy claro. Lo que pasa es que mezcla cierta parte donde habla del anticristo, y luego después, para confundir a los inteligentes y a los sabios, habla de lo otro. Dice, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Arriba está hablando de la bestia, pero abajo habla del libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Y el principio del mundo no fue con Adán y Eva. El principio del mundo aquí está hablando de un mundo espiritual. Cuando se comenzó todo, esta palabra para mundo es Tebel, y para tierra es diferente, literalmente diferente. Cuando se habla del mundo espiritual, ahí mismo en Proverbios 8, habla del mundo de semillas. Entonces es lo mismo que está hablando aquí, es mundo Tebel, o parte del mundo espiritual que Dios creó, incluyéndolo a usted y a mí. Amén, gloria a Dios. Entonces, esa es la parte de, ok, tenemos entonces una sangre que crea todo lo espiritual, Sí, amén. y luego lo pasa a lo natural. Sí, amén. ¿Sí? Tenemos un alma de sangre y tenemos tierra de sangre. Sí, amén. Amén. Para muchos esto todavía suena más sacado de orden. Sí. ¿Sí? Lo que estamos hablando. Pero gloria a Dios. Entonces, vamos a que Dios utiliza su espíritu, pero ¿cuál de todos? Aleluya. ¿Sí? Porque está lo que es el Espíritu Santo, lo mencionábamos en Génesis 1:2, pero en otro lado nomás nos menciona el Espíritu. Pero según Isaías, o sea, a veces manda para algunos el espíritu de sabiduría, a otros de inteligencia, a otros de temor a Jehová. Porque dice que los 7 espíritus van por toda la tierra. Amén. Viendo y actuando. Adelante. En algún tiempo, alguno de nuestros líderes explicaba este tipo de cosas a la que se refiere usted, hermano. Habla del Espíritu de Dios, pero como en forma de prisma, en forma de un tipo de reflejo que pasa a través de un cristal. Entonces, al pasar a través del cristal o del prisma, se divide a sí mismo en varias capacidades o en cosas diferentes. Por eso se habla del espíritu de sabiduría, de consejo, de temor. ¿Por qué? Porque es un mismo personaje separado. Lo mismo que hace al separar la naturaleza de los nombres. Jehová, fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande en verdad, grande en misericordia, que guarda misericordia a millares. Son separaciones de la naturaleza para distinguir y para que el ser humano entendamos que tenemos un Dios que no es un Dios cualquiera. Ahora,
esta misma naturaleza también la refleja a través del tabernáculo con los nombres de Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová Sidkenu, Jehová Ra, o sea, Jehová Shalom. Estamos hablando de que Él mismo se separa para dar entendimiento de un Dios que no se puede entender de buenas a primeras, pero que Él separa todas esas naturalezas para que medianamente entendamos quién es Él. O sea, que es difícil poderlo decir Sí, con una sola frase, amén. con una sola cosa. Sí, O sea, que es tan grande, es tan inabarcable. poderoso, tan inabarcable, Sí, que requiere aún mostrarse de muchas formas sí, para que pueda poquito entenderlo uno. amén. Gloria a Dios, bendito Jesús. Aleluya. No es fácil. No es fácil entender al Dios que servimos, mijo. Amén. Al que Entonces, nos así como Dios tiene varios espíritus, ha hecho categorías de espíritus, Sí. ha hecho categorías de cuerpo, lo Sí. veíamos en todo Génesis, lo podemos leer. Amén. Amén. Cuerpo de animales, de aves, de peces, de humanos, de Celestiales, celestiales, tanto angelicales. angelicales, Amén. y podemos hablar ya de otros más seres, ángeles caídos, demonios, Amén. querubines caídos, Sí. y todo lo que fue contaminado. Amén. Pero en este caso estamos hablando de el Espíritu de Dios en cuanto a lo que la Biblia nos deja, Amén. una de sus rayos Amén. o de sus luces Amén. o uno de sus colores. Amén. Depende cómo lo quiera manejar o lo pueda poner usted. Amén. ¿Sí? Si lo quiere hablar como los colores del arco iris, amén. Amén. O lo quiere hablar como ciertos árboles, Amén. amén. Ya sea ríos, canales o frutas, porque acuérdese que al Espíritu Santo lo representan como fruto Por supuesto. de que sí. árboles. Amén. Y dice, ¿qué nos Amén. habla? Amor. Gozo, paz, paciencia, fe, templanza, benignidad, Sí, mansedumbre. es uno solo, pero se muestran Separado diferentes así, sí. separaciones. Amén. Y ahorita me venía el pensamiento, yo sé que no es nuestro tema, pero a veces como los cristianos, usted tiene sabiduría y yo tengo temor de Jehová, y a Amén. veces estamos Contrapunteado, sí. Amén. peleando, Amén. cuando si entendemos y podemos ponerlo en unidad, es el Amén. complemento uno de otro. Amén. Es lo que la palabra de Dios menciona, que somos un cuerpo y que deberíamos de estar unidos en un solo cuerpo, y que Jesucristo es la cabeza. Aunque sea diferente, diferente función, Sí. pero entender que es de Dios. Lo mismo que los dones y los talentos. Son A cada uno le diferentes, dio cosas diferentes. igual que los llamados. para armar el cuerpo. Diferente llamado, Amén. o sea, me refiero apóstol, evangelista, maestro, Apóstoles, profetas, maestros, pastores y evangelistas. Entonces, son diferentes, pero todos son Pertenecen a un a mismo uno cuerpo. y con un propósito. Sí, Señor. Igual Amén. todos nosotros. Amén. Yo sé que para muchos ya le estamos agregando, ampliando demasiado, pero para empezar a ver lo de los versículos. Amén. Vamos a ir a Éxodo 31:3. Hermana Soledad, por favor, ese lo dejamos al hermano Isabel. Léame número 24:2, por favor, hermana Soledad. Hermana Silvia, Jueces 3:10. Hermano Víctor, Primera de Samuel 10:6. Primera de Reyes 18:12. Lo voy a leer yo. Sí. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesús, y aquí este tema pues se trata del Espíritu de Dios, ¿verdad? Amén. Dice, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Fíjese bien que aquí el Espíritu de Dios está dividido en varias secciones también. Para inventar diseños, para trabajar en plata y en bronce, hasta ahí me quedé. Amén. Y lo he llenado del Fíjese Espíritu de Dios. lo precioso que es, que a veces no lo tomamos en cuenta, de que esos dones o esos talentos para fabricar o para hacer cosas Amén. viene de parte del Espíritu de Dios, Amén. pero no lo tenemos Aleluya. Amén. en cuenta. Bendito Dios.
Adelante, hermana. Ok, 24 días. 24:2. Número 24, verso 2. Ok. Y alzando sus ojos, vio a Israel alojado por sus tribus. Y el Espíritu de Dios vino sobre él. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Vamos, hermana Silvia, por favor, siguiente versículo. Jueces 3:10. Claro, en el nombre de Jesús. Jueces 3:10. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla. Y Jehová entregó en su mano a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim. Mire, aquí en esta parte del trabajo del Espíritu de Dios, a veces no lo tomamos en cuenta. Amén. El juzgar. Aprender a juzgar y discernir si mi juzgar está por el lado pervertido, por la imitación del diablo, Amén. o como debe de ser, por lo santo. Amén. Y muchas veces, como tenemos los estudios, juzgamos pervertidamente. Aleluya. Amén. Amén. Esa parte del Espíritu de Dios ejerciendo, dice juez justo. Amén. Amén. Nuestro Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento, ¿qué nos dijo? Les estaba hablando a los escribas y fariseos y les dice: ¿no habéis oído que vosotros sois dioses? Amén. Cuando uno estudia la palabra dioses en ese contexto, dice Jueces. jueces. Amén. 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 Entonces, desconectamos ese nombre de Dios con a veces el juzgar las cosas, pero como tiene que ser, Aleluya. correctamente. Amén. ¿Sí? Bajo justicia Creatividad, de Dios. como, no hermano, yo creo que eso que está haciendo está mal. Sí, está bien, corroborado por 2 o 3, donde están 2 o 3 unidos alabando Amén. en mi nombre, allí estoy. Aleluya. Y más que con 3 se da el testimonio. Amén. 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 Entonces, es el juzgar para hacer, se hacen infinidad de cosas cuando se juzga. Aleluya. Benditos. Amén. Y empieza uno a volar y a tejer cosas Sí, Señor. que tal vez ahorita no están en el tema. Amén. Vamos a 1 Samuel 16, por favor, hermano Víctor. 16. Sí. Amén. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, y profetizarás con ellos, y serás mudado de en otro hombre. Amén. Como decimos, o sea, vemos y no hace lógica de que en uno lo ponga a juzgar, a otro le dé sabiduría. Amén. Aquí dice que lo va a llenar y lo va a mudar en otro hombre. Amén. Amén. ¿Y qué no es el mismo? Amén. Amén. Aleluya. Tiene diferentes funciones, es como a él le plazca hacer. Aleluya. Pero Amén. es el mismo espíritu. Gloria a Dios. Aquí está hablando de Samuel. De Samuel le estaba hablando a Saúl. Y le Amén. profetizó. Dice que el Espíritu vino y que el Espíritu iba a venir sobre Saúl y lo iba a mudar. Amén. 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 O sea, que el Espíritu primero vino sobre Samuel. Y Samuel, el mismo Espíritu le dijo lo que el mismo Espíritu que lo estaba usando a él iba a hacer con Saúl. Aleluya. Amén. Bendito. Gloria a Dios. Primera de Reyes 18, verso 12. Dice así: acontecerá que luego que yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te llevará a donde yo no sepa. Y al venir yo y dar las nuevas acá, él, al no hallarte él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Amén. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Sin saber, era un hombre que no tenía. Dice que él se menciona que tenía a Dios. Amén. Amén. El temor de Jehová. El temor de Jehová. Pero Amén. a veces lo lee uno y se le pasa por alto. Amén. Amén. ¿Sí? Pero como el temor de Jehová le dio sabiduría para decir: oye,
estás engañando a la gente. Le estaba casi diciendo al profeta. Aleluya. Amén. Jesús es bueno. Amén, pero no vamos a predicar por ese lado. Entonces, aquí viene un hombre que le dice de que el Espíritu de Dios se llevaba al profeta. Aleluya. Amén. Amén. Y que en él también había Espíritu de Dios. Aleluya. Temor de Jehová. Aleluya. Amén. A veces vemos cómo a veces menospreciamos cuando alguien, tanto cristianos y no cristianos, menospreciamos a alguien que tiene temor de Jehová. Amén. Amén. No, es que espérate, yo necesito consultar con Dios. Amén. Y lo menospreciamos. Sí. Y pudiese predicar horas y horas en cuanto a ese tema en muchas áreas para aquel que consulta o el que no consulta, pero que tiene cierto temor a Jehová. No es que la palabra de Dios me dice esto y por eso no lo voy a hacer. Aleluya. Amén. 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 El Espíritu de Jehová. Aleluya. En el Nuevo Testamento dice que la palabra es Espíritu de Amén. Dios. Bendito. Amén. Amén. Aleluya. Bendito Señor. Segunda de Crónicas 20:24, hermano pastor, hermana pastora, Salmo 51:11. Hermana Silvia, Salmo 104, verso 30. Hermano Víctor, Salmo 139, verso 7. Isaías 32:15 me toca a mí. Aleluya. Segunda de Crónicas 20:24. Sí, No habla nada del Espíritu de Dios. entonces ¿No es 51:11? dele, hermano. Ok, bendito Dios. Dice la palabra del Señor así: no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Háblenos un Aleluya. poquito de lo que hizo ahí el salmista. Amén. Aquí el salmista David está, antes que nada, ¿verdad?, está pidiendo perdón al Señor por haber pecado en contra del Señor, por lo que hizo con el soldado Urías, Amén. de haber, pues, haberlo mandado matar, en pocas palabras, Sí, amén. el pecado que cometió con la esposa de él, y tuvo un sincero arrepentimiento delante de Dios, y aquí empieza a confesar todo, lo que él había hecho, y se reconoció pecador y delante de Dios, y es cuando le dice, o sea, le reconoce y empieza a pedir un corazón nuevo. Empieza a pedir un corazón limpio, porque el salmista David tenía temor a Dios. Es el que ha escrito todos los salmos preciosos y ha hablado mucho en la palabra de Dios, mucho de David, y era un hombre temeroso de Dios. Y cuando el Señor lo quebrantaba y lo hacía ver lo que estaba haciendo mal delante de él conocía el método del arrepentimiento. Para que haya un perdón tiene que haber un arrepentimiento en la criatura. Aleluya. Si no hay arrepentimiento en la criatura, ¿cómo vamos a pedir perdón? Imagínense yo diciéndole, vamos a suponer, me comí toda la sandía y no le di a mi esposo, no la compartí con ustedes y tenía que haberla compartido, y a mí se me hizo tan rica y deliciosa que me la comí toda. Y si aún por esas pequeñas cosas yo tengo que ser reargüida por no compartir con mis hermanos lo que tenía que hacer, entonces él, imagínense, no nomás fue eso, sino que todavía fue poquito, bueno, mucho más peor, de quitarle a un pequeño, por así decir, varón, un siervo de Dios, haberle quitado su oveja, la única esposa que tenía cuando él tenía más. Entonces aquí habla sobre esto,
Bendito sea el Señor. Entonces cuando le dice que lo renueve un corazón limpio y un espíritu también limpio, quería no nomás que estuviera su corazón, o sea, su parte almática limpia, sino también su espíritu. Amén. Y es cuando le dice, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Amén. Amén. Acuérdese de que el hombre tiene un espíritu de parte de Dios, pero aquí está hablando del Espíritu de Dios. Amén. Especialmente este versículo nos sirve para comprobar los dos lados de la balanza, tanto el espíritu que Dios puso en el hombre o que le pertenece al hombre y toma decisiones, Amén. como ser separado de parte de Dios en un hablar de separación o de creación. Amén. Amén. Como el Espíritu de Dios en cuanto a santidad, que nos levanta, nos anima, nos da alegría, nos da gozo. Aleluya. Como ahorita lo que hablamos, recuerden que dijimos que el Espíritu de Jesús, hombre, era uno Sí. y el Espíritu Santo era otro. Amén. Entonces, en nosotros tenemos como seres humanos un espíritu dado Amén. por Dios a nosotros, a nuestras vidas, a nuestro cuerpo, pero también viene el Espíritu Santo también sobre nosotros y trabaja y reargulle y nos quebranta. No sobre todos. Bueno, sobre todo aquel que le recibe. Amén. 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 Dios es muy bueno. Amén. Hay una escritura que muchas veces se toma equivocadamente, pero más adelante la vamos a ver en cuanto a esto del Espíritu de Dios. Amén. Pero es para todo aquel que le recibe y clama cada vez que tiene una necesidad o quiere estar constantemente en esa actitud con Dios, de siempre enamorado de Él, porque somos como carbones de fuego. La palabra de Dios nos habla y nos enseña que somos como carbones de fuego. Si yo me acerco al volcán, Aleluya. me enciendo, me quemo, Amén. pero si estoy alejado, me apago. Piedra, soy que piedra volcánica apagada. Amén. Amén. Entonces, sí, entonces ¿a qué lo comparo y a qué viene esto? Si estoy yendo a la oración, pidiendo fuego, acercándome a Dios. Amén. Gloria a Dios. Aquí agregaría yo un punto nada más. El Espíritu de Dios es un regalo. Es un regalo que Dios tiene para nosotros. Es un regalo que no todos quieren. Es un regalo que ahí está, pero que no todos lo quieren, que muchos lo niegan y muchos no lo desean. Entonces es importante que se entienda que está así para todos los que hemos sido salvos, pero no todos lo pedimos y no todos lo queremos. Aún siendo salvos. Amén. Siendo salvos. Aquí es importante, como decía el hermano pastor, integrar de que muchos tienen la palabra de Dios como solo teoría. Amén. Tenemos a Dios como teoría, como solo conocimiento, como sabiduría, pero algo importante cuando estudiamos a la sabiduría de Dios o al Hijo de Dios en Proverbios 8 es sabiduría, es la acción de algo conocido pero ya aplicado. Esa es la sabiduría, o sea, que no solo se quedó en conocimiento, sino en practicar, en hacer algo con lo que oyó que el Padre le dijo que tenía que hacer. Amén. Fíjense, ahorita estoy recibiendo esto. El Espíritu Santo, bendito sea el Señor, es hermoso, es poderoso. Amén. Pero en cambio hay muchos que se avergüenzan de Él. Es como cuando uno tiene una madre o un padre, por así decirlo, y nosotros nos sentimos tan exaltados, bonitos, guapos o estudiados, etcétera, o que tenemos otra posición, Se arraba. y muchos se avergüenzan de su padre por su condición humilde, Amén. Amén. por cómo se expresa, Amén. por cómo se comporta, Como se viste. cómo se viste, y, Donde vive. y ahí hay vergüenza. Amén. Y déjenme decirle, cuando el Espíritu viene y habla,
habla usándonos a nosotros. Mucha gente no quiere al Espíritu Santo porque se avergüenza de las manifestaciones del Espíritu Santo. Se está avergonzando de su madre, por así decirlo. Cómo habla, cómo actúa, cómo se comporta, cómo viste. Por su ignorancia. Siente que el Espíritu Santo, no, ahorita estoy en una junta muy poderosa, no puedes meterte en mi problema, pero sí quieren que solucionen el problema. Amén. Pero no quiere que se manifieste. Y así hay mucha, como hablamos como hijos, muchas iglesias donde no permiten que el Espíritu Santo se manifieste. Amén. Hermanos, hermanas, hagamos conciencia de que si es un Dios de todo espíritu, de todas las almas y de los espíritus, y es un Dios espiritual que no podemos ver, y la palabra es espiritual y tiene poder espiritual, le está hablando a los espíritus en forma de seres humanos, y que aunque no lo entendamos, todo lo que hacemos tiene como afecta en lo espiritual. Ni comportar, ni hablar, ni sentir. No lo entiendo tal vez, no lo entendemos, pero hay algo que está pasando en el ámbito espiritual. Amén. Soy carnal, pero aunque sea carnal, estoy haciendo cosas espirituales. Amén. Con este cuerpo. Aleluya. ¿Sabe cómo se me figura? Como cuando despreciamos al Espíritu Santo, como cuando despreciamos a nuestras madres, por así decirlo, y que las queremos sacar fuera de la escuela, o fuera del trabajo, o fuera de la junta, o fuera de donde estamos, porque sentimos vergüenza, como ella se presenta. Amén. Amén. Y mucha iglesia así lo está haciendo. Que Dios tenga misericordia de todos nosotros y haya un genuino arrepentimiento en todos nosotros. Amén. Por las cosas equivocadas que hacemos. Es una tristeza cuando a veces nos sentimos tan crecidos que lo hacemos a un lado. Miren, es como cuando uno es bebé, no le ve uno nada de defecto a nuestros padres. Nomás crece uno y tiene diferentes amistades, se empieza uno a codiar con la gente de prestigio, por así decir, y no queremos ya que mamá se meta en nuestros asuntos, ya se vaya para un lado, o a veces hasta ahí voy y la sacamos. He escuchado tantas veces que gente que ha hecho esto. Así es ahora, como en muchas iglesias, saca al Espíritu Santo de la congregación porque hace espectáculo. Aleluya. Son palabras fuertes, pero es necesario hacer conciencia de que si estamos en la iglesia y lo que escuchamos no me lleva a practicar lo espiritual, ¿a qué me refiero? Que toda palabra de Dios es espiritual. A practicarla y a tener en cuenta las formas o los rayos con los cuales se presenta el Espíritu Santo. Porque dice, no nomás están los del Padre y los del Hijo, los hablábamos, faltan los del Espíritu Santo. Diferentes tipos de fruto. Es uno, pero son varios. Igual, el trabajo del Espíritu Santo, al igual como los del Padre, como los del Hijo, son varios los nombres, pero los desconocemos. O sus acciones con los cuales se muestra, pero es uno. Consolador. Dijo nuestro Señor Jesucristo, me voy pero no os dejo solos, os enviaré
un consolador. Amén, aleluya. Si aprendiéramos un poquito a separar la palabra, Como es. yo creo que sí me escucho, ¿no? Hay gente que se queja De mi voz. Bueno, déjeme. Si aprendiéramos un poquito a separar la palabra como debe ser, yo creo que nos volveríamos menos juzgadores de las demás corrientes cristianas, se puede llamar, y nos enfocaríamos más en nosotros mismos. ¿Por qué? La palabra de Dios menciona que hay dones del Espíritu Santo. La palabra de Dios menciona que hay frutos del Espíritu Santo, y son dos cosas literalmente diferentes. También la palabra de Dios menciona que hay ministerios de parte del Espíritu Santo. Son tres cosas ahí diferentes. La palabra de Dios menciona que hay administraciones que también viene de parte del Espíritu Santo. Entonces, yo creo que encajonamos a Dios como encajonamos el Espíritu de Dios, y no lo movemos de ahí. Y yo creo que deberíamos dejar de ser un poco ignorantes y escudriñar más la palabra, leer más la palabra, estudiarla y profundizar un poquito más, nada más en esas áreas, porque hay mucho que aprender del Espíritu de Dios. Por ejemplo, el Espíritu de Dios bautiza, el Espíritu de Dios unge, el Espíritu de Dios llena, el Espíritu de Dios inviste. Son 4 ministerios diferentes que el Espíritu de Dios hace. Entonces, si aprendemos a separar cada una de las cosas y aprendiéramos a estudiar un poquito más, llámese al Padre, llámese al Hijo, llámese al Espíritu Santo, llámese a Jesús, llámese a Cristo, yo creo que nos enfocaríamos más en nosotros mismos, en aprender para poder enseñar y poder deshebrar correctamente las Escrituras, para primero aprenderla nosotros, practicarla y después enseñarla, porque son temas muy profundos que difícilmente se entienden en una prédica. Hablaba por esta parte, o sea, si, como decimos, cada parte del Espíritu Santo tiene diferentes trabajos o diferentes posiciones que le da al cuerpo. Sí, a unos lo creó ojo, manos, pero hablando de que pues de perdida estemos en una de las áreas, es importante conocer que algo del Espíritu está en mi iglesia, pero que tampoco niegue de que puede haber alguien que anhele tener más del Espíritu, que se salga más de lo que yo anhelo, más de lo que yo deseo, y que obtenga hasta 3, 4 cosas, frutos del Espíritu, y no nomás es lo que yo tengo, que puede haber alguien que tenga más que yo. Amén. ¿Sí? No me peleo, pero también dejarlo saber, por si no se mueve ningún fruto del Espíritu o ninguna de los nombres del Espíritu de Dios, ya sea en sabiduría o en temor de Jehová o en respeto a la palabra, en alguna de las secciones, es bueno también para nosotros tenerlo en mente de, no, aquí se mueve esto, que hay más, sí hay más. Claro. Sí, así es como poco a poco se van formando a veces en división, porque yo entiendo una cosa y practico X parte del Espíritu de Dios o X don, y por aquí hago mi ministerio. Sí. No cerrarnos, hermano, no cerrarnos o no encajonar a Dios en ciertas partículas o en ciertas partes especiales. Dios es un Dios que no lo vamos a terminar de entender nunca, y que siempre Dios se está expandiendo en cualquier nivel, en cualquier tema, cualquier cosa que usted toque en la palabra de Dios como tema, o cualquier palabra que usted agarre, es demasiado extensa, cualquiera, la que sea. Entonces, expandamos un poquito más nuestra manera de pensar para entender un poquito mejor
al Dios que nos creó, al Dios que nos salvó y que tiene un propósito grande para cada uno de nosotros, sin encerrarnos en la doctrina que nos están dando, sabiendo y entendiendo que hay otras o más grandes, o mejores, o menores, pero que todos somos un solo cuerpo. Amén. Adelante, Amén. hermano. Mientras que el hermano Amén. viene. Adelante, Amén. sigue la hermana Silvia con su Salmo 104:30. Amén. En nombre de Jesús. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Bueno, gloria a Dios. Deme un poco de contexto, hermana Silvia. Léame desde el versículo 26. ¿Salmo que le dieron a la base? 104:26. Desde el 26, por favor, Ok. hasta el 30. 7, 4, 26. Nomás lean en voz alta. Allí andan las naves. Allí es este leviatán que hiciste para que jugase en él. Todos ellos esperan en ti, para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen, abres tu mano, se sacian de bien, escondes tu rostro, se turban, les quitas el hálito, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Gloria a Dios. Aleluya. Se fija el trabajo de Dios y allí incluye muchas cosas como hacer y deshacer. El Espíritu de Dios trabajando así como en Génesis 1:2 Amén. se mueve sobre la faz de las aguas. Aleluya. Amén. Amén. Sobre, gloria a Dios. Vamos, hermano Víctor, por favor, 139, verso 7, Salmo. Sí, amén. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Gloria a Dios. Continúe, hermano, leyendo. Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiara tu mano y me asira tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidable, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Aleluya. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión brillaron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Gloria a Dios. Amén, aleluya. ¿Cuántas cosas hace el Espíritu de Dios? Amén. Se queda uno pues satisfecho a veces con las palabras que oye en cierta área de nuestra vida, de todo lo que Él hace. Amén. Pero ¿a dónde podemos huir de su Espíritu? Aleluya. Si estamos dentro de Él, Aleluya. Amén. si le pertenecemos a Él, Amén. aún aunque no tenga Cristo, si estamos en el vientre de Dios, esta tierra, digámoslo así, Bendito. Él está trabajando.
con Amén. todos. Que no lo entendamos o lo veamos es bien diferente. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dios es muy bueno. Amén. Entonces, pues nos deja con un sabor de boca de ¿qué diré? Nos deja con un what? Exactamente. ¿Qué? Entonces, si Él todo lo ve y todo lo escudriña, este es el Espíritu de Dios. ¿Será acaso que el espíritu del hombre será así? Aleluya. Muy metiche y en todo anda. Bendito Dios. Aleluya. Hay algo también, Bueno, hay una hermanito. naturaleza carnal que Hay- sí hace eso. Hay algo hermoso. Esta Biblia tiene 66 libros Amén. y es en un solo libro, y es un libro interminable. Usted puede vivir más de 100 años y en 100 años no lo alcanza a leer, o mejor dicho, a leer sí, a comprender todo. Amén. Hay gente que la ha leído en un año hasta 2 veces. Gloria a Cristo, Amén. Dios los bendiga ampliamente. Pero no es leerlo por leerlo, sino leerlo en el Espíritu para entenderlo. Esta palabra se lee en el Espíritu Amén. Amén. Y se entiende igual. y se entiende en el Espíritu Amén. y se habla en el Espíritu Amén. y se trabaja en el Espíritu. Amén. Aleluya. Amén. Entonces, esta palabra es un mar de palabra interminable, que no la podemos nosotros muchas de las veces entenderla toda, Amén. sino en el momento en que al Señor le place Amén. abrirnos el entendimiento para entenderlos en el Espíritu. Amén. Amén. Y algo que, para decir algo, esta palabra está viva, es una palabra viva y eficaz, que llega hasta dónde, hasta los huesos, a las coyunturas, Y penetra a los tuétanos, Amén. y penetra hasta partir el alma y el corazón. y los pensamientos del corazón. Déjenme decirles algo que es tan poderoso. Estamos hablando del Espíritu Santo y es el que nos revela todas estas cosas y estos secretos Sí, amén. Amén. que están aquí. Entonces yo puedo decirle a alguien, quien quiera, aleluya, para que puedas comprenderla, necesitas primeramente haber en tu vida un arrepentimiento de tus pecados, abrirle tu corazón a Jesucristo, que te perdone, y Él es amplio y misericordioso en perdonar pecados. Amén. Y luego viene el Espíritu Santo y te ayuda a entender esta palabra viva y te hace sabio y te hace humilde Aleluya. para poderla comprender. Estaba ahorita analizando de la humildad en que empezamos a hablar, la reverencia o el temor a Jehová. Amén. Y esto exactamente, leerla con temor, con reverencia, con humildad, para que el Señor nos pueda revelar sus secretos. Amén. Amén. En el Antiguo Testamento el Señor nos regaló la Torá, la ley, aleluya, en piedras. Y luego vino, ¿quién? El Hijo de Dios, Cristo Jesús, Amén. aleluya, la palabra viva, a mostrarla, a enseñarla y a revelarla. Y Él fue el único que vino y la cumplió Amén. con teoría y práctica. Amén. Entonces, quiere decir que hay una verdad aquí, que aquí vemos los pensamientos de Dios, los propósitos de Dios, Aleluya. la arquitectura de Dios,
Amén. Todo completo. Y estamos en el proceso. Amén. Te invito a ti que nos estás oyendo, escuchando, quizá viendo por cámaras, por Facebook, por la internet, por donde quiera que el Señor envíe este mensaje. Quiero decirte que Dios está en espíritu y en verdad, y Él quiere sanar tu vida, tu corazón, tu alma, tu espíritu, y por grande misericordia tu cuerpo. Amén. Aleluya. Bendito sea el Señor. Qué palabras tan preciosas. Imagínese de que usted tiene una caja de dulces que me está ofreciendo ahí con la palabra de Dios, Aleluya. pero esa caja tiene muchos dulces y yo nomás agarro uno y me lo acabo y me quiero seguir quedando con ese dulce, pero a veces ya me lo acabé y no viene a mi mente en que Dios tiene más dulces en su palabra Amén. para que yo venga y me alimente o crezca más, experimente más o viva más cosas espirituales, que no hay una sola, sino que son diversificación o variedad en las cosas espirituales. Me viene a la mente un ejemplo. Se me hizo muy poderoso. Había un personaje que quería viajar y tenía pocos recursos, pero juntó y compró un boleto para un crucero y se subió al crucero, y entonces en toda la travesía del crucero él lo único que comía era galletas, y llevaba él galletas saladitas y se las empujaba con agua. Cuando termina el crucero, para despedirse el personaje y el personal que estaba trabajando, a él nunca lo vieron en el comedor. Entonces se les hizo extraño. Oiga, ¿usted viajaba? Sí. ¿Todo el trayecto estuvo con nosotros? Sí. ¿Y por qué nunca lo vimos en el comedor? No, dijo, es que el boleto que yo compré no me alcanzaba para estar en el comedor, y yo me traje mis galletitas y todo el trayecto fue. Dijo, pues el boleto que usted compró, usted podía participar porque todo estaba incluido. Albercas, restaurantes, bares, diversión, todo. Y así estamos la mayoría de los cristianos. Estamos en un crucero, pero nos conformamos con las galletitas y nos las empujamos con el agua, siendo que hay mucho dentro de la palabra de Dios de lo cual nos podemos apropiar. Ahí está para todos, Y disfrutarlas. pero no lo queremos. Amén. Son ejemplos poderosos. O a veces estamos en otra situación también, algunos por desconocimiento, como dice, compramos el boleto, o otros, ¿qué le parece? Por envidia. No, es que solo lo que yo practico, hacemos en mi iglesia es lo mejor, y no salgo del cerco. No salgo, ni participo, ni como. Sabemos que ciertamente la palabra de Dios nos dice que primeramente echar raíces en cierto lugar, pero yo diría en el conocimiento de Dios, y no cerrarnos a la variedad de lo que Dios hace, ¿sí? Y si Dios permite y me permite, si abro mi entendimiento al Espíritu, pues no juzgar, ¿sí? Amén. No nos mantendríamos mordiendo ministerios. Amén. Contra ministerios. Sí, ¿no? Gloria a Dios. Entonces, vamos a otro versículo. Aleluya. Esto es para hablar, o sea, de la cantidad de cosas, tanto de la creación de Dios, de lo espiritual, de la cantidad de nombres del Padre, del Hijo, la cantidad de nombres del Espíritu Santo,
y la variedad de funciones del Espíritu Santo, pero que porque desconozco me estoy peleando con mi hermano pastor, con mi hermana pastora, con mi hermana Silvia, con mi hermano Víctor. Me estoy peleando con ellos porque desconozco que en ellos también hay una parte del Espíritu de Dios. Amén. Muchas veces, hermano, lo hacemos por ignorancia, porque conocemos Biblia, pero hay que reconocer lo que no la conocemos toda. Amén. Y nuestra ignorancia nos hace pecar contra la verdad, que es Cristo, que es la palabra. No entendemos que hay mucho más de lo que ya sabemos. Amén. Ahora quiero comentarles esta parte que decía la hermana Hitz, un dicho que ella tenía: cuando le estoy haciendo algo a mi hermano, no se lo estoy haciendo a ella o a él, Amén. se lo estoy haciendo a Dios. Amén. Imagínese que usted tiene una parte de Dios y al Espíritu de Dios, Amén. y usted lo practica porque usted así la maneja y conoce eso de Dios. Pero vengo yo y me peleo contra usted. ¿Contra quién estoy peleando? Contra la sangre. Contra Dios mismo. Si yo tengo parte del Espíritu de Dios, pero en mi anhelo y mi deseo empiezo a criticarla o a juzgar. Y a veces también hay algo que somos a veces egoístas, no compartimos, y si alguien nos comparte cosas nuevas de la palabra del Señor, que ahí están, pero no las habíamos visto, somos envidiosos y celosos, Amén. porque mi hermano o mi hermana sabe poquito más, siendo que tiene menos tiempo, o que Dios en su grande misericordia los está bendiciendo. Amén. Entonces, yo aquí no exhorto, no regaño, no nada, solamente doy mi pequeña opinión, como decía la hermana, solamente pongo mi centavo, ¿verdad? Para decir que no se cierren al entendimiento de la palabra de Dios y de todas las cosas que hay en la palabra de Dios, sino dígale al Señor: Señor, ábreme los ojos del entendimiento para ver y entender todo lo que tú tienes escrito en tu palabra que tú me quieras dar. Amén. Con esto, para ya casi cerrar, quiero decir, antes de pasar la palabra al hermano pastor, de que no estamos diciendo con esto acepte todo, escudriñelo, estúdielo y pida confirmación a Dios. Amén. Sea como los de Berea. Sí, no es malo, pero hay veces que hay situaciones en las cuales por nuestra ignorancia me siento ofendido si usted duda o quiere investigar más o no cree. Sabemos que hay algo, unos temas a hablar ahí, pero es el punto para que lo lleve a estudiar, para que lo compruebe, vea que Dios es real, que el Espíritu es real, que Dios se mueve. Amén. Muy cierto. Aquí la parte interesante sería eliminar literalmente el pleito entre doctrinas, porque no quiere decir que estén equivocados, quiere decir que tienen una parte de la verdad de la palabra de Dios. Hace mucho tiempo yo tenía esta inquietud dentro de mi inmadurez, de mi niñez espiritual, y yo hice una pregunta muy parecida a uno de nuestros líderes, y le decía yo que por qué razón estaba tanto el enojo entre enseñanza y enseñanza y entre doctrina y doctrina. Y me comentó, dijo, esa pregunta yo se la hice también a la reverenda Hicks en algún tiempo. Y la reverenda Hicks me respondió lo siguiente, dijo, mira hijo, este es el mapa del mundo. A cada una de las doctrinas
pertenecen a ciertas áreas del mapa. Pero quiere decir que no todos tienen el mapa completo. Se van a pelear por esa parte del mapa y te van a discutir por esa parte del mapa que conocen, porque no conocen la otra parte del mapa. Han creado divisiones, así como barreras se han creado entre países. Es lo mismo en las doctrinas. Si las barreras se quitaran, si los muros se quitaran, todo el mundo estaría en libertad de ir de un lado a otro. Pero como hemos levantado barreras en cada una de las doctrinas, entonces no le damos oportunidad al otro de que obtenga parte de mi territorio, de lo que yo ya sé, porque estoy cerrado. Entonces, como cada uno tiene su propia porción del mapa, entonces se apropian de la porción y ahí se quedan. No quieren investigar o no quieren avanzar más hacia cualquier punto cardinal que Dios les indique, porque ya están enamorados, establecidos, encerrados en esa porción del mapa. Pero si se abrieran las barreras, entenderían que Dios les ha entregado una porción, pero que hay mucho más de lo que ellos tienen. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Bendito Dios. Bendito eres, Señor. Dice que o sea, hay tantas cosas que Dios es, diferentes espíritus que tiene, diferentes nombres, diferentes conocimientos, que solo me quiero quedar en uno. Que es triste poderlo pues ver, pero es una realidad. ¿Sí? Que el Señor nos ayude. Vamos a leer por último este versículo. Vamos a ir a Isaías 32:15. Dice así: hasta que sobre nosotros se ha derramado el espíritu de lo alto y el desierto se convierta en campo fértil y el campo fértil sea estimado por bosque. Amén. Y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre, para siempre. Amén. Bendito El Dios. espíritu de lo alto. Y aquí leímos un montón de cosas, de acciones del Espíritu Santo sobre esta tierra, Amén. sobre los seres humanos. Amén. Así, gloria a Dios. ¿Algún comentario para despedirse o algo, hermanos? Yo estoy completo. Solamente gracias al Señor Amén. por las personas que están aquí, nos están escuchando. Dios me los bendiga y que sean muy bendecidos. Amén. Y que esta palabra les haya servido de bendición. Tómenlo espiritual, atesórenlo, practíquenlo y vivan. Gloria a Dios. Amén. Para despedirme, estamos viendo la parte del espíritu que existe en Dios, pero existe el lado contrario. A lo que quiero referirme con esto del lado contrario es que hay una parte del espíritu de Dios en el ser humano, pero ¿de cuál de los frutos tendremos? Hay gente que practica más la paz, hay unos que obtienen mucho dominio propio, hay otros que mantienen gozo. Amén. Todo es gozo para ellos. Amén. Para otros hay sabiduría, son muy sabios. Otros tienen una retención, otros tienen una habilidad de hacer cualquier cosa. ¿De qué parte? Son cosas del Espíritu de Dios que Dios puso al crear al hombre, que le compartió, que nos compartió como seres humanos, pero no a todos nos dio lo mismo, pero sí le dio su porción a cada uno. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Dios me lo bendiga, muchas gracias. Amén. Bendiciones a todos. Jesús.